en una etapa maravillosa, ¿no? Lo que fue ese campeonato del 94, haber sido parte, aunque no jugaste todos los partidos, pero haber estado en ese plantel que venía del descenso, que logra un título después de 25 años, la irrupción de Sala, un campeonato mágico. Sí, en general, mira, yo no tengo muy buena memoria. Con suerte me acuerdo que almorcé hoy día, pero ese año en particular, yo recuerdo muchas cosas. Recuerdo porque fue, como dices tú, para nosotros fue mágico, fue algo histórico, tuvo muchos componentes emocionales que son difíciles de olvidar. Entonces, como que hay algunos flashbacks que como que uno ve una imagen y te lleva hacia atrás y empiezas a vivir todo de nuevo. Y eso yo creo que ha sido recordar momentos muy, muy lindos en los cuales obviamente tuvimos muchas dificultades también, enfrentando un equipo muy, pero muy poderoso como era la Universidad Católica. Pero bien, o sea, han sido recuerdos muy lindos los que hemos podido vivir en esta etapa, y entendiendo que todo esto es parte de nuestra historia y que bueno, esa en particular ponía fin a 25 años de sin lograr un título. Bueno, yo le voy a ir dando la palabra a mis compañeros también para que pregunten polaco. Me interesa especialmente Juvenal, que fue uno de los rivales, ¿eh? Que estuvo ahí en ese partido, fue titular, y me imagino que está viendo esta jugada y se pregunta todavía cómo no entró esa pelota, por ejemplo. Hola Polaco, qué bueno, qué rico que estés con nosotros, y efectivamente lo definiste muy bien. Hay pequeñas palabras que te llevan a todo un pasado, y la pregunta es re sencilla. ¿Qué cambió el Lulo Socias respecto a las primeras fechas que estaba dirigiendo Arturo Salá? ¿Te acuerdas? Porque con el tiempo uno va mirando y dice, sí, este equipo medio como que cambió. ¿Tú te acuerdas más o menos lo que ocurrió? Sí, me acuerdo, y te diría que hay un cambio, que obviamente los cambios de mano, independiente de la misma línea futbolística que pudo haber seguido Jorge respecto a lo que venía haciendo Arturo, más o menos se basaban en lo mismo, en siempre poner la pelota al piso, buen toque de balón, con mucha rotación, en fin. Pero yo te diría que, en primer lugar, yo me siento un testigo privilegiado de ese año. Yo, como dices tú, yo no jugué mucho, pero sí era parte del plantel y veía cómo se iban dando ciertos fenómenos que después terminaron en un título. Pero yo te diría que la gran diferencia que tuvo Lulo fue que era un tipo tremendamente jugado. O sea, yo recuerdo que hay partidos que, si no me recuerdo, un partido con Huachipato, si bien recuerdo, íbamos perdiendo y terminamos jugando, no sé, Sala, Jara, Golver, Ibáñez, Víctor Hugo con el huevo, o sea, y atrás casi nadie, así mano a mano. Y con todo el respeto que me merece, pero yo sé que Arturo no hubiera hecho una cosa así. O sea, en su vida hubiera hecho un suicidio futbolístico como ese. Muchos partidos, por ejemplo, y quizás Juvenal se tiene que acordar que había como una especie de ABC del fútbol, que cuando un lateral pasaba, el otro se quedaba. Y siempre era como esa dinámica. Y yo recuerdo que hay partidos, uno en Concepción, hacemos un gol del empate, y la pared la tiró Cristian Castañeda con Cristian Romero. los dos laterales. Y esas cosas son las que permitía el Lulo. O sea, él daba carta blanca para que lo hiciéramos. O sea, si nosotros sentíamos que podíamos hacer algo, lo hacíamos. Y yo creo que esa fue la gran diferencia de un equipo mucho más suelto, de un equipo que no estaba tan atado a su estructura. Y yo creo que eso nos permitió soltarnos a todos, a los que jugaban más, a los que jugábamos menos, pero que dio un salto, yo creo que un salto de calidad importante. Era, Rodrigo, una década increíble aquella, la de los 90.
no solo porque esos campeonatos siguen estando en la memoria por lo muy dura que fue la definición, sino además por la calidad de los jugadores que actuaban. Pero por Dios que era pobre la Chile en esa época. Se enfrentaron a un equipo que hizo la inversión más millonaria en mi criterio, de la década de los 90, porque quería ganar la Copa Libertadores. Estuvieron a punto de ganar el 93, querían ganarle el 94. El 94, el gran equipo internacional del fútbol chileno fue la Unión Española, pero la U no tenía ni uno, Sí, es verdad. Nosotros, piensa tú que el gran cambio se da el año 92 con la llegada de Arturo, del doctor Orozco, con un proceso nuevo. El 91 habíamos jugado la liguilla promoción. De hecho, en esa oportunidad nos subieron a muchos de la juvenil al primer equipo, a Marcelo Jara, al Huevo Valencia, a mí, Víctor Bascuñán tuvo también por ahí una aparición en una citación. Entonces, como que el 92 se veía con ojos distintos. Y la llegada de ellos les dio, creo que, un pie de seriedad, de efectivamente elaborar un proceso de ahí en adelante. De primero organizar el club, de que no tuviera tantos problemas, porque el riesgo de quiebra era todos los años. Yo recuerdo, era más chico, pero siempre se hablaba que la U va a quebrar, bueno. Y con esto se permite un orden distinto. Y ese proceso fue el 92, con un muy buen torneo, 93, y ya después 94, 95 con los títulos. Entonces, efectivamente fue una maduración y una consecución de hechos que permitieron que llegáramos posteriormente al título del 94. Lucho. Sí, Rodrigo, ¿cómo estás ahí? Lucho Marín por acá. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Bien, compadre. Rodrigo, ¿es mucha la diferencia en aquella época en la opción de que ustedes puedan despegar y hacer el campañón que hicieron, a la diferencia hoy de que cuesta tanto que los jugadores lleguen a la U o que lleguen a ese nivel teniendo la juventud que a lo mejor tenían ustedes, que se les veía una madurez totalmente distinta? Yo creo que hay una cuestión de la cual hoy día nosotros nos tenemos que hacer cargo, y de hecho lo estamos haciendo, y es que nosotros tenemos que formar a nuestros jugadores y empoderarlos para que ellos lo primero que quieran hacer es jugar por el club. Y yo creo que eso falta todavía. Tú le preguntas a los niños de diferentes equipos, da lo mismo, incluso en las escuelas de fútbol. ¿Dónde te gustaría jugar? En el Chelsea, el Barcelona, el Real Madrid. No te dicen el equipo, no te dicen tu equipo. No te dicen la U, no te dicen Colo-Colo, no. Ellos quieren jugar en el extranjero. Entonces, creo que esa es parte de una educación que nosotros estamos haciendo muchas actividades al respecto. Lamentablemente las tenemos que hacer de manera telemática en este minuto, pero la estamos haciendo para rescatar precisamente ese gusto de los niños por su club, y que entiendan que lo primero que tienen que hacer si es que logran llegar a ser profesionales, es precisamente jugar por el club. Entonces, cuando tuve la fortuna de ser criado desde los 10 años más o menos, hice todas las divisiones inferiores, y para mí mi único sueño era jugar en la U. A mí no me interesaba, me decían jugar afuera, no, yo quería jugar en la U, quería salir campeón con la U. Entonces, creo que de repente falta un poco eso para sentir quizás un apego, quizás algo distinto, pero que a la larga yo creo que te puede dar una diferencia. Y yo entiendo que hoy día el fútbol es súper profesional y no tengo nada que decir. O sea, si tienes un mejor desarrollo en otro equipo, por favor, o sea, que es una opción que es absolutamente lógica de tomar, pero yo que te diría que esa fue una de las grandes diferencias. Y en ese equipo, piensa tú, estaba Lucho Murri, estaba Cristian Mora, estaba el Huevo Valencia, Marcelo Sala, estaba yo, Marcelo Jara, que éramos todos criados en casa y todos habíamos vivido de una u otra manera la misma historia. Entonces había un aspecto emocional también mucho más fuerte. Sí, Polaco, yo me acuerdo muy bien del equipo, jugaba bien. Yo creo que Arede hizo un campeonato extraordinario, muy bueno, de los mejores, sí, que yo lo he visto. Rogelio, que me llamó mucho la atención porque yo fui compañero de Independiente, yo tenía 23 y él tenía 27. Yo llegué con 27 a Chile y él tenía 28, entonces digo, dentro de poco lo alcanzo, ¿no? O sea, pero yo y se retiró de 32. Exacto. Y hoy cumplió 81. Con la
Yo te quiero preguntar, porque yo hago un símil entre la U y Racing, ¿no? Dos equipos grandes que tuvieron mucho tiempo sin poder ser campeones. Y a veces el problema no es futbolístico, a veces la carga emocional de sentirse no ganador es muy compleja. Y te quiero preguntar esto porque sos hincha de la U, porque bien lo dijiste, te criaste en esa época y pudiste ser campeón. El proceso de aquel momento de no ganar a ser campeón y después ser protagonista como lo son ahora, es un cambio muy grande. O sea, vos ves que, porque ahora yo creo que los jugadores son, y esto no quiero ser ofensivo, son menos adultos que lo que eran antes, ¿no? Antes éramos más vaguitos, pero más adultos, y ahora son muy jóvenes. Entonces, este proceso de transformación que ha tenido la U, ¿cómo lo has vivido vos? Es un movimiento súper interesante, y te diría que también va de la mano con una evolución también de la sociedad. Creo que no son elementos excluyentes, y te das cuenta, por ejemplo, no sé, pues cuando tú conversas con tu hijo, yo converso con los míos, y efectivamente hay una evolución en el no solamente en el arraigo que sienten los jugadores hacia su profesión, sino también en las perspectivas, que son muy distintas. Bueno, tú tuviste una carrera extraordinaria, pudiste jugar en la selección, en el Milan, en fin, pero en ese momento eras una excepción de miles. Pensar, por ejemplo, en jugar en ese momento, pensar en jugar al extranjero tenía que ser Pelé. Y de hecho, por ejemplo, si te fijas tú en ese mismo equipo de nosotros, a mí siempre me extrañó que Esteban Valencia, un jugador extraordinario, nunca jugara en el extranjero. O sea, ¿cómo un tipo como él no pudo jugar en el extranjero teniendo la calidad que tenía? Entonces, creo que todo va de acuerdo también a las perspectivas que uno va teniendo. Y hoy día, efectivamente, el abanico es mucho más amplio para los jugadores de ahora, y enhorabuena, yo me alegro mucho por ello. Y por tanto, el desarrollo futbolístico también yo creo que ha sido distinto y ha ido evolucionando de una manera distinta, que a veces que nosotros que tenemos un poquito más de edad, ya nos retiramos hace tiempo, tendemos a como a ver con cierto recelo eso, pero es un cambio que es inevitable, así como avanza la sociedad, avanzan ellos también, y el fútbol es parte de eso, y es algo a lo que nos tenemos que habituar. Polaco, te quiero preguntar, antes que sigamos hablando un poquito de la actualidad, volver a ese campeonato del 94. Fíjate que hablando con el Pato Mardones hace un par de días, me mencionaba episodios, porque claro, el gol en El Salvador, algunos momentos que son muy icónicos, el gol en el Nacional, pero él me hablaba de una racha que a mí se me había olvidado, que empezó contra O'Higgins, perdieron 3-0, después empataron a 0 con Cobreloa en el Nacional, pierden con Católica, empatan a 1 con Rangers en el Nacional también, 3 partidos seguidos en el Nacional sin ganar, y después le ganan a Coquimbo Unido por la mínima, con un gol de Fabián de Guevara en un partido bien mal. Me decía que jugamos muy mal, llegamos muy poco, hicimos un gol. ¿Hay algún episodio así que tú personalmente recuerdes como el más difícil, o que digamos que no sea de los grandes momentos que te haya evocado poder revisar estas imágenes? Yo te diría que ese fue el periodo más complejo, ese recomienzo, porque tenía ese componente de saber si eran, primero, un cambio de mano, segundo, ver si éramos capaces o no, y tercero, teníamos al frente un equipazo como tenía Católica, y que Católica en ese tiempo no solamente ganaba, goleaba. O sea, había partidos que terminaban, el Beto hacía 4 goles, 5 goles, y era como quien jugaba en el patio de la casa. Entonces, todo eso era como... pero hay momentos en los cuales, recuerdo el partido con Cobreloa, que yo creo que jugamos bien, a pesar de haberlo empatado, pero hay momentos en que te hacen un clic y te dicen, ¿sabes qué? Sí, aquí está. Y quizás con Coquimbo no fue un tan buen partido, pero ganamos. Entonces te da como esos avisos, como esas alertas de decir, oye, ¿sabes que quizás por aquí va la mano? Vas en el camino correcto. Y bueno, y de ahí en más, el equipo agarró una confianza tremenda y empezamos de poco a acercarnos a ¿cómo se llama?, a Católica, que veíamos que también por el otro lado iba perdiendo, iba enredando puntos. En ese tiempo, y bueno, y Juvenal se acordará,
ustedes jugaban los días sábados y nosotros los domingos. Entonces, el partido de ustedes lo jugábamos nosotros también, mirando la tele. Estábamos en el hotel de concentración, claro, y llegábamos a transpirar cuando veíamos a la Católica. Y era como, y cuando enredaban puntos era una fiesta. Entonces, fueron momentos muy, muy emotivos, yo los recuerdo con mucha nostalgia, por supuesto, pero era un campeonato muy, muy, muy apretado, de mucha, no solamente de mucha garra, sino que también de mucho carácter. Yo creo que para estar en esos momentos y para jugar lo que se tenía que jugar, yo creo que una de las razones principales o una de las virtudes que tenías que tener para jugar partidos así era carácter. Esos eran partidos para gallos grandes, para tipos pesados, que eran capaces de aparecer en momentos como ese y que no le temblaban las piernas, no solamente ante un estadio lleno, sino que también ante un equipo fuerte, porque no solamente estaban ustedes, Colo-Colo igual se arreglaba para enredarte, Huachipato tenía un muy buen equipo, ni hablar de Temuco, en fin. O sea, empiezas tú a repasar los equipos y eran todos bien complejos. Piensa tú que Cobresal, que ya estaba descendido, un partidazo que nos hace arriba. Polaco, ¿qué tal? Un placer saludarte. Hola, Marcelo. Te quiero llevar un poquito más al presente, ¿no? Porque en las últimas semanas obviamente hizo noticia la llegada de Cristian Aubert a Universidad de Chile y en algún momento salió el rumor, esto es trascendido, de que ustedes con Sergio Vargas podrían haber abandonado la institución. Sin embargo, te vemos ahí, te vemos bien instalado. ¿Cómo estás tú con este cambio? ¿Qué significa la llegada de Cristian Aubert para ti? ¿Te sientes más evaluado hoy en día? ¿Cómo es tu posición en este momento? A ver, yo siempre he pensado que las personas, y sobre todo en cargos como este, estamos en constante evaluación. O sea, no me cabe la menor duda, uno siempre está en evaluación. Cuando estaba José Luis y hoy día con Cristian, no me parece que vaya a ser un elemento distinto. Creo que vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en ese, digamos, en ese derrotero. No creo que sea diferente en ese aspecto. Si nosotros nos iremos a mantener o no, yo te digo una cosa, yo tengo claro que me levanto todos los días a hacer mi trabajo lo mejor posible, lo más profesionalmente posible, de manera de ayudar al club. Y las evaluaciones vendrán en su minuto. Y obviamente las personas somos pasajeros. El club es el que queda, por lo tanto uno tiene que hacer lo mejor para que quede algún legado. Ahora, obviamente me gustaría seguir y yo quiero seguir en el club, ¿me entendés? Pero es algo que totalmente no... O sea, en primer lugar, no tengo noticia alguna de si habrá otro cambio o no lo sé. Yo hasta el momento estoy súper bien, estoy feliz, hemos tenido varias reuniones con Cristian para ver cómo precisamente la dinámica de trabajo, para ver cómo van a ser digamos, las comisiones, cómo van a trabajar, de qué manera. Hay temas un poquito técnicos de la misma... digamos, del mismo trabajo que tenemos que definir y todo, la verdad que aquí hay dentro del contexto, diría que hay mucha normalidad, mucha normalidad, bueno. Estamos todos trabajando igual, así que no veo grandes cambios por el momento. Juve. Sí, Polaco, estuviste en primera línea 94 y 95 desde el punto de vista que conociste todo el proceso de los que como tú salieron de las inferiores y ganaron 2 títulos, ganaron un bicampeonato. Hoy estáis en una posición privilegiada porque estás mirando desde arriba. ¿Hay valores, hay aspectos que tú puedes destilar de esa experiencia del 94 y del 95 y que la puedes aplicar hoy, por ejemplo, a ese paso que tienen los jóvenes entre 16 y 17 años y el primer equipo? Yo creo que sí. Hay en lo primero, estamos haciendo un trabajo junto con el área formativa respecto a un manual de identidad que estamos elaborando con el equipo, precisamente para ir rescatando ciertos aspectos que son fundamentales no solamente en la formación. Nosotros hemos aplicado 2 conceptos
que son para nosotros los dos pilares fundamentales en el fútbol formativo. El primero es la integralidad, y eso se refiere a que tenemos que formar a nuestros jugadores de una manera integral, y es por eso que hemos afianzado mucho más nuestros lazos con la Universidad de Chile, con la Casa de Estudio. Estamos haciendo y vamos a seguir realizando ciertos talleres de reforzamiento académico y también otros talleres de temas de interés, educación cívica, redes sociales, datos, educación financiera, en fin. Y el otro tiene que ver con la adaptabilidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar un paso grande. El futbolista, y ustedes lo pueden ver en el mundo hoy día, los futbolistas que tienen éxito o los grandes jugadores en el mundo son los que se adaptan, son los que son capaces de moverse de un lado a otro y prácticamente no sentir las diferencias. Entonces, cuando tú logras formar un jugador así, ese jugador probablemente lo vas a ver, lo podrás ver en distintas competencias y vas a tener más o menos un rendimiento parejo. Y esos son los jugadores confiables, esos son los jugadores que nosotros, que son los que vienen a buscar muchas veces. Porque, como dices tú, en este minuto, de pronto llaman representantes, llaman de otros clubes, y nosotros tenemos la oportunidad de conversar con algunos representantes y dicen, sí, les gusta mucho el jugador chileno, pero ¿sabes qué? A veces poco confiable. ¿Por qué? Porque no siempre se adapta, porque a veces echa de menos y se quiere venir a los 6 meses, porque no maneja el idioma. Entonces, ahí es donde nosotros queremos darle un giro, darle una nueva, digamos, darle más elementos, darle más herramientas para que en su formación sea mucho mejor y el día de mañana la adaptación sea mucho más amable.